Bienvenidos a todos a esta prueba convincente y asombrosa que casi acaba con la vida del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en 2024. Los llevaremos en un viaje a través de la cadena de acontecimientos que llevaron a este desgarrador intento de asesinato, sus motivaciones y sus consecuencias en la seguridad nacional y el discurso político. Profundizaremos en las perspectivas de testigos presenciales, opiniones de expertos y reacciones de destacadas figuras políticas. El incidente se desarrolló a plena luz del día, durante una aparición pública programada por Trump. Mientras se abría paso entre la multitud de seguidores y personal de los medios, un agresor solitario emergió de la multitud blandiendo un arma de fuego oculta. El primer disparo hundió instantáneamente la escena en el caos, provocando una estampida y provocando una secuencia de acontecimientos vertiginosos. A pesar del caos, el servicio secreto entró en acción, demostrando una notable tenacidad y devoción a su deber. Su respuesta concertada interrumpió los intentos posteriores del agresor, evitando la pérdida de vidas, pero no sin desenterrar una visión escalofriante de la corriente subyacente de peligro que rodea a la figura central de la política estadounidense. Posteriormente, el país quedó tambaleándose por la conmoción y la especulación. El incidente provocó reverberaciones en todo el tejido sociopolítico, provocando debates, comentarios y preocupaciones por el estado y la dirección de la nación. La reacción del público, los medios de comunicación y las figuras políticas fue mixta, lo que refleja la atmósfera profundamente polarizada de la sociedad estadounidense. La inminente oscuridad del sombrío acontecimiento provocó el resurgimiento de debates sobre la seguridad personal de los expresidentes y sus posturas políticas. También planteó preguntas cruciales sobre los efectos dominó de la polarización política, el antagonismo y la cultura de la violencia en la salud general de una democracia. Las reacciones de figuras políticas de todo el espectro fueron tan inmediatas como diversas. El incidente reavivó las discusiones sobre las leyes sobre armas, las divisiones políticas y la narrativa de la disidencia política legítima, tensando aún más las ya tensas costuras de la nación. Desde el extremo opuesto de la brújula política, hubo voces que restaron importancia a la gravedad del incidente, tratando de centrar la atención en otras cuestiones. Denunciaron el incidente como una reacción típica en una democracia, y acusaron a los medios de comunicación de sensacionalismo. Posteriormente, Trump se dirigió a la nación, y expresó su resiliencia y gratitud hacia los hombres y mujeres que protegen a la nación. Sus palabras proyectaron una firme resolución frente a la adversidad, una cualidad que será ampliamente celebrada y criticada en los días siguientes. Los acontecimientos catalizaron un cambio profundo en el discurso político de Estados Unidos, y recalibraron su comprensión de la disidencia y la oposición políticas democráticas. La psique nacional se vio profundamente afectada, lo que generó preguntas sin precedentes sobre el clima político del país y su impacto en la seguridad pública. En un país donde las armas personales son un derecho preciado, el concepto de gobernanza democrática y el precio de la disidencia política se encontraron en un nuevo rumbo de colisión. Este incidente fue el último de una serie de acontecimientos que reflejan la creciente discordia entre estos principios fundamentales. Entre las repercusiones de este evento también estuvo el punto de inflexión que proporcionó para el viaje político del presidente Trump. Su respuesta al incidente moldeó las percepciones públicas, fomentando la animosidad entre sus detractores, y mejorando su número de seguidores de culto entre sus partidarios. Al mismo tiempo, hubo un cambio palpable en el equilibrio del poder político. A medida que el incidente puso en primer plano los desafíos de la gobernanza y el funcionamiento democrático, afectó significativamente las voces electorales. Las plataformas políticas más nuevas comenzaron a ganar prominencia, ofreciendo narrativas distintas y cambios prometedores. El intento de asesinato también abrió los ojos espantosamente a otros líderes políticos. Alimentó un debate sobre la protección de las candidaturas de los líderes, reavivando la cuestión de los derechos públicos versus los personales en una democracia. Subrayó la necesidad crítica de un protocolo de seguridad integral, que refleje el panorama cambiante de la resistencia política. El evento también provocó un efecto dominó que provocó un aumento en las intervenciones en todo el estado. Los diálogos políticos sobre el control de armas se volvieron cada vez más insistentes, mientras que las actitudes relajadas comenzaron a enfrentar una desaprobación total. Comenzó a verse una transformación decisiva en las tendencias políticas, las inclinaciones políticas y las elecciones de los votantes. Externamente, las repercusiones del evento ejercieron presión sobre las estaciones políticas globales. El evento mostró la multidimensionalidad de la democracia, mejorando así las complejidades conceptuales en torno a las nociones de control, liderazgo y libertad. Las plataformas globales comenzaron a examinar sus respectivos procesos democráticos reprendidos o exhortados de nuevo. El evento, como una corchea en una secuencia melódica, alteró el ritmo y la dinámica del panorama político estadounidense. Hizo que innumerables personas influyentes buscaran narrativas vocales y diversas en igualdad de condiciones, fermentando un embriagador brebaje de agitación, ansiedad, reconfiguración y renovación. En el frente personal, el incidente sirvió como punto de inflexión para Donald Trump. Este evento añadió una nota de bajo a su imponente personalidad política.
El intento de asesinato se convirtió no solo en otro problema técnico sino en un hito en su viaje, lo que provocó una multitud de respuestas de una población dividida. Sin embargo, en medio del rickshaw y el rugido después de los temblores del incidente, de igual importancia fueron los acontecimientos cotidianos del público. La pura fuerza y adaptabilidad demostradas por el público fueron firmas poderosas. En medio de molestias y aspiraciones, altibajos, limaron sus líneas de resolución, un testimonio silencioso del corazón de la democracia que palpitaba bajo su superficie áspera y caída. Y como toda historia necesita una moraleja, en verdad hubo muchas. El aluvión narrativo que siguió al intento de asesinato disminuyó y se metamorfoseó en conversaciones. Libertades versus seguridad, derechos del líder versus derechos del Estado, el propósito de la disidencia en el marco de la democracia, se habló de ellos, se masticaron y surgieron como material de reflexión. El punto de apoyo de las repercusiones de los acontecimientos fue el tenor del cambio que instigó. Reconfiguró el tejido de la sociedad estadounidense, explicando sus contradicciones inherentes. Voces previamente sumergidas salieron a la superficie y los diálogos previamente dictados fueron reescritos. El escenario estaba preparado para una nueva coreografía en el equilibrio de poderes. Progreso, regresión y pasos torpes como una danza intrincada entre lo conocido y lo desconocido, Estados Unidos comenzó a navegar las secuelas del intento de asesinato. Resuelta en sus interrogatorios y conversaciones, la esfera pública palpitaba de energía pura. Suprema en esta pura imprevisibilidad, pero regular en sus irregularidades, la vida en Estados Unidos se recuperó. Las vidas seguían sonando, los sueños se soñaban de nuevo, y la melodía de la rutina tarareaba de fondo. Una corriente subterránea tumultuosa, sin ánimo de ceder espacio, se peleó con la regularidad, creando una especie de sinfonía. En conclusión, las consecuencias del intento de asesinato de Donald Trump en 2024 son tan estratificadas y complejas como el evento en sí. Sacó a la luz no solo el grave peligro que enfrentan los líderes políticos sino también las fisuras sociales más amplias que hacen de estos incidentes una dura realidad en el mundo actual. El país es un tapiz convincente donde patrones dinámicos de política, sociedad, ideología y fe se cruzan y divergen, transformándose constantemente en configuraciones más nuevas. Mientras Estados Unidos continúa tejiendo su historia, las consecuencias del intento de asesinato han marcado un camino profundo y definitivo en su tejido. Las narrativas generadas a partir de estos incidentes son mixtas. Amargo y dulce, conmovedor e irónico, reflejan una sociedad en busca de su verdadero camino en medio de muchos giros y vueltas. Más que un viaje, es una saga de resiliencia, innovación y adaptabilidad. De esperanza contra esperanza en el panorama en constante cambio. Cuando se tracen las cortinas hacia el final de esta época de la historia, y los casos queden relegados a meras entradas en los anales del tiempo, es de esperar que las lecciones de esta saga hayan edificado a las generaciones venideras. Que sean antorchas iluminadas que indiquen el camino a seguir para la sociedad, la gobernanza y la elusiva búsqueda de la democracia. Sin embargo, cuando cerremos la sesión y los dejemos reflexionando sobre las narrativas y las implicaciones de un evento tan trascendental, tenga en cuenta un detalle crucial. Este evento y su juego de incidentes son simplemente un capítulo de la gran historia de la democracia, una historia no solo sobre individuos o facciones sino sobre la entidad colectiva de nosotros, el pueblo. Bienvenido a bordo de esta montaña rusa, vista de la carretera atravesada y no transitada, dejada por un intento de asesinato que lleva huellas del pasado y potentes semillas del futuro impredecible. Enmarca una lente que se centra no solo en la entidad política que enfrenta la peor parte, sino también en la nación en general, poniendo en primer plano su resiliencia, su intriga y sus paradojas innatas. Y así os dejamos con este pensamiento intrigante al concluir. Estudia bien estos tiempos, ya que son aclaraciones de preguntas que algún día enfrentarás. También son el reflejo de una era que buscamos incesantemente comprender, criticar, justificar, cambiar, nutrir y preservar. Adiós amigos. Hasta que nos reunamos a continuación, sepa que nunca estará demasiado lejos del corazón de esta nación apasionadamente palpitante. Mientras estas reverberaciones arrugan la cara fluida del tiempo, estad atentos al horizonte naciente, esperad y vigilad las narrativas que seguirán moldeando nuestro destino. Es un resumen de este revelador relato de los acontecimientos que sacudieron la política de los Estados Unidos. Confiamos en que esta narrativa no solo haya sacado a la luz facetas más nuevas sino que también los haya impulsado a introspeccionar y participar productivamente en la esfera de los asuntos colectivos. Una despedida con una visión hacia la armonía. Este toque de telón trae esperanza. Han pasado muchas cosas y hay muchas más esperas para que sucedan. Estados Unidos se enfrenta a la promesa latente de cómo pasará la página en la saga de su viaje democrático. Ha decidido resurgir de las cenizas de esos instantes premonitorios, soldando su diversidad y perseverancia en una unidad enérgica. Por último, dominar, Estados Unidos. Balanceándose como un péndulo entre la resiliencia y la reticencia, entre la discordia y el acuerdo, el progreso y los retrocesos, entre la esperanza y la desesperación, diriges tu animado viaje. Un viaje épico que, burlándose de los contornos conocidos, navega por sus propias líneas hacia su destino que resuelve el alma. Precisamente en esta deliciosa mezcla de vida reside el faro, que hace señas tanto a los viejos castigados como a los nuevos y vibrantes.
Una interesante intersección de susurros pasados y futuros de cada página de la historia. Hay más de lo que parece, querido lector. Mucho más esperando el desciframiento de su paciente. Buena suerte, Estados Unidos.